otra jornada complicada para La Libertad Avanza. Vamos ahora a sumar en el podio de noticias una entrevista con Juan Napoli, que es banquero, es el propietario del Banco de Valores, Valo, y también fue un hombre que estuvo cerca de La Libertad Avanza, incluso como candidato o precandidato a senador en el 2023, y sigue sosteniendo su respaldo, entiendo, al gobierno de La Libertad Avanza. Juan Napoli está en línea. Buen día, acá Jairo Estracha te saluda del equipo de Buenas tardes China. ¿Cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Fui candidato a senador. Ahí está. Fui candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Ahí está. ¿Y después no te quedaron ganas de volver a la política? ¿Cómo? ¿No te quedaron ganas de hacer otro intento ahora que hay elecciones legislativas, etcétera? Mirá, yo siempre, bueno, te lo he comentado una vez que me has visitado a hacer una nota en el banco, que siempre he participado en los distintos lugares donde me desempeño, tanto en la bolsa, en el mercado de valores, en River, porque creo que es la mejor forma de estar y de no quejarse y de tratar de aportar, y en ese sentido soy muy cercano a la gente de Libertad Avanza. Y bueno, estás en el rol que te toca. Se decidieron estos nombres. Cuando yo perdí por muy poquito mi lugar en el Senado, fue casi error estadístico, te diría, en un contexto demasiado difícil, porque era el distrito más adverso. Y cuando yo acepté la candidatura, prácticamente tenía cero chances en ese momento. En ese momento dije, bueno, estoy, si me necesitan estoy, y si no, seguiré aportando desde el sector privado, que es donde me desempeño y donde estuve toda la vida y donde me va muy bien. Juan, ¿estás entendiendo qué está haciendo el gobierno en materia monetaria y cambiaria desde que desarmó aquellas letras llamadas LEFI e inundó de pesos el mercado con distintas colocaciones, licitaciones fuera de agenda? ¿Estás entendiendo qué está haciendo? Mira, por mi posición, vos sabés que yo estoy en la comisión directiva de la Asociación de Bancos Argentinos. Te voy a hacer solamente una descripción, no me corresponde hablar, porque en ese caso tendría que hablarlo nuestro presidente o los bancos más representativos, que son los vice, que son Macro o Galicia. Solamente te voy a dar una descripción. Es un momento donde claramente tenés que contener el tipo de cambio. Probablemente sea un poquito desprolijo por esto que vos decís de las licitaciones, por ejemplo, no programadas, y a veces cuesta entenderlo. También nos han subido los encajes, entonces vos tenés que trabajar de banco, tenés que prestar, pero también te restringen la liquidez, pero entiendo que es una situación particular y que desde mi opinión se trataría de un trade preelectoral donde como te digo, se está tratando de contener el tipo de cambio, y por eso tenés estos niveles de tasa de interés, y el Banco Central va actuando minuto a minuto. Es complicado seguirlo, ¿no?, para nosotros. Claro, vos decís el Banco Central va actuando minuto a minuto. Lo que yo había pensado es que durante mucho tiempo el gobierno decía, y en parte tenía razón, que buscaba que los bancos volvieran a trabajar de bancos, que no le prestaran al, no sé, Banco Central a tasas altas, sino que esa plata fuera vía créditos al sector productivo o al consumo. Ahora da la impresión, como vos decís, es que eso se interrumpe, esa idea de que el banco trabaje de banco. Si tiene que poner más plata inmovilizada en encajes, tiene que estar poniendo plata en títulos públicos medio de manera forzada. Eso es lo que vos estás diciendo, es un poco desprolijo. Bueno, a ver, si vos ves lo que ha sido crédito en dólar, se generó en muchísimo, sobre todo hipotecario, prendario, automotriz, y hubo un muy buen movimiento en ese sentido, pero por eso te digo, entiendo que se trata de una situación circunstancial, pero si vos, digamos, yo fui de los primeros a decir públicamente, apenas asumió el presidente, que ahora vamos a tener que trabajar de banco. Nosotros actuamos en consecuencia, hicimos una fusión con la gente de Columbus, nos está haciendo muy bien para lo que es el sistema, pero obviamente ahora tenemos esa complicación de la suba de encaje, donde se nos restringe la liquidez y donde ese fondeo a nosotros nos cuesta plata. Claro. Entonces claramente ahora nos vamos a prestar. Pero por eso te insisto que quiero creer que es un tema puntual y particular y preelectoral. A propósito, ¿tenés un registro como hombre de banco del impacto que tuvo el aumento de tasas en la evolución del consumo?
hasta ahora no. Del crédito, quise decir, perdón. Lo están, ¿perdón? No, la evolución del crédito, quería decir, al consumo y a la producción. Obviamente se va a restringir en este momento. El crédito para la actividad son tasas extremadamente altas, pero para que tengas una idea de cómo va cambiando la regulación, la caución bursátil un día pasó a estar del 80% y ayer quedó en el 3% la tasa de peso, que tampoco es normal. Con lo cual yo creo que el mercado se está acomodando o tratando de acomodar a todos estos movimientos, digamos, medio, quiero decir desprolijo, pero son políticas que se están tomando minuto a minuto, entiendo que para contener el tipo de cambio. Juan Napoli está hablando con nosotros, hombre de referencia del mercado financiero, de la bolsa, hombre que fue cercano a la Libertad Avanza en su momento. Si tenés que ponerle una calificación a estos casi 20 meses de gobierno de Javier Milei, ¿cuál es? Mirá, yo creo que es más que buena, que es excelente. Siempre, digamos, lo tomo para mi vida personal, soy súper exigente conmigo mismo, siempre hay aspectos por mejorar, pero entiendo que el presidente está haciendo todo lo que prometió, que es muy difícil a veces, teniendo la poca cantidad de gente que tiene en el Congreso. Es excelente para mí la actuación. Siempre se puede mejorar algunos aspectos, pero sería muy buena mi calificación. Me quedé enganchado con algo que vos dijiste sobre la estrategia de dólar tasas, de lo que se está armando como para llegar a las elecciones para que el dólar no se dispare. Entonces, ¿te ves que después de las elecciones, si el gobierno va a necesitar que la tasa vuelva a bajar, el esquema tiene que tener un tipo de cambio un poco más alto? No. Yo, ayer sostenía que vos tenés un esquema de bandas de flotación sucia, donde mientras el dólar flote dentro de esa banda no hay ningún problema, y tampoco hay ningún problema mientras el central pueda vender dólares en la banda superior. Sí. O sea, no creo que sea un problema, y yo creo que más allá de los excesos puntuales de sobrante de efectivo que haya, la inflación va a tener una curva, va a seguir en un tramo descendente. Como el presidente dice, los efectos de esa política monetaria no son inmediatos. A medida que la inflación se siga acomodando hacia abajo, no va a ser un problema del tipo de cambio. Por eso te insisto tanto que yo creo que es un trade preelectoral. Pero entonces sí hay algún problema, porque yo escucho gente del gobierno en un argumento parecido al tuyo que dice, bueno, el dólar flota, gritan, el dólar flota, etcétera, pero hacen cualquier cosa para que no sobren pesos, para que la tasa seduzca a los bancos. Entonces uno dice, bueno, pará, flota, si flota, déjalo flotar con una tasa que no dañe la producción. Si entonces sí hay algún problema si el dólar se mueve en este contexto. A ver, si me preguntás a mí, el problema es que vos te la pasás de campaña en pre-campaña, digamos, constantemente, con lo cual eso ya de por sí te restringe decisiones de inversión o de producción y te afecta a cualquier programa. Digamos, si vos tenés primaria, recontra primaria, desdoblada, estás todo el tiempo en campaña electoral, no se puede vivir así. Es muy complicado. Entonces yo creo que a raíz de ese tema, fíjate que tenés una elección trascendental en septiembre y a los 30 días tenés la nacional. O sea, es muy complicado para cuando tenés gente que quiere invertir en el país, que está todo el tiempo esperando algún suceso de este estilo, donde en cualquier país las elecciones son un acontecimiento normal que se usa los días de semana y acá son siempre de viernes. Entonces me parece que por ahí pasa un poquito más allá de lo que sea algún programa económico o temas de política monetaria. Juan, por último, me interesa cambiarte de tema un segundo por tus conocimientos del mundo de la política en la Libertad Avanza. Por ahí tenés algo para aportarnos, para los casi 7.200 que están escuchando ahora a través del canal de Buenas Tardes China. Sí. Viste que ayer hubo un cruce entre el gobierno, Karina, Javier y Pamela David por un reloj, y que empezó con que era un Rolex. Después el poder, Karina y Javier dijeron que no era un Rolex, que era un reloj de $1.000, etcétera. Al margen de eso, a mí me sorprende mucho que no haya preguntas sobre que no cierra la declaración jurada de Karina Milei, que declara 11 millones de pesos de patrimonio.
vos sos un hombre de la finanza, de los bancos. Te pregunto, ¿a vos te cierra el patrimonio de la dupla presidencial de Karina y de su hermano Javier? Mirá, yo soy amigo de ambos, pero desconozco el nivel de vida que ellos tienen, y hasta donde yo los conozco son personas muy austeras, pero no podía decirte porque digamos, la casa de Karina la conozco por afuera, ni estoy en su casa, con lo cual no estoy en condiciones de hablar de su capacidad patrimonial, porque realmente no la conozco, y hasta donde yo la he conocido o la conozco es una persona muy austera. Con el resto de la pregunta, sinceramente, sabete, con la estima que te tengo, prefiero hablar con un periodista como vos y no de esas pelotudeces. Bueno, igual no sé si son pelotudeces, porque olvídate de los que estamos ahora. No te hablo de una declaración, pero de un reloj que tenga, ¿viste? O sea, son cosas menores. No, obviamente, por eso entiendo el punto donde vas. Yo creo que, más allá de Karina o del presidente, que insisto, no puedo hablar porque no los conozco, y hasta donde los conozco son personas muy austeras en su calidad, en su formalidad, hasta donde yo los conozco, que no es tanto, pero yo creo que la pregunta tuya va más allá de claro. Del presidente. Yo cuando presenté, cuando vos sos candidato tenés que presentar tu declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Claro. Cuando yo presenté la mía, yo dije, yo soy Steve Jobs y no me di cuenta, o Jeff Bezos, porque veía la de los demás y digo, ¿cómo viven estos flacos? Exacto. Me parece que hacen las generales de la ley más allá de los nombres particulares. Tal cual. Es que ese es el punto. Yo usaba lo del reloj como excusa. Uno dice, Karina Milei declara 11 millones de pesos, pero ve la declaración de Massa, ve la declaración de... Sí, a ver. Ve la declaración de todos los políticos y no te cierra. No vi ayer lo leí lo del reloj, no tengo ni idea si van 30, 10 o 4. Lo que puede haber sido probablemente es un regalo, que no lo sé, o sea, te digo, no lo tengo claro. Pero más allá de eso, yo creo que la discusión va por otro lado. Mirá todas las declaraciones, yo no sé si ahora la mía seguirá siendo pública, y yo creo que la mía debe ser la más alta de todas. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque no vengo de la política. Sí. Lo que hay que cuestionarse, para mí, es cómo viven y lo que muestran. Y si no viven acorde a lo que muestran, el problema es ese. Juan, te agradezco esta comunicación a las 7:26 de la mañana. Gracias por sumarte acá en este programa de Buenas Tardes China. Te mando un abrazo y seguimos hablando. Dale, te mando un abrazo grande y andes muy bien.